Queridos amigos, queridos hermanos, queridos contertulios, este es un espacio que lo hemos desarrollado como un lugar de encuentro cristiano bajo una lógica común y elemental que es procurar el mejor obrar posible a fin de que nuestra vida se apegue lo más posible al querer y obrar de Cristo cuando estuvo acá en la tierra y del querer de Dios para nuestras vidas, de modo tal que podamos tener una vida lo más agradable a los ojos de Dios y un destino perfecto en cuanto a la santidad que buscamos una vez que nuestro curso de vida transcurra en la tierra. Por tanto, no podemos ser ajenos, no podemos ser esquivos a una situación que se ha presentado hace algún tiempo y que ya tiene alguna data respecto de lo que muchos llaman en redes sociales el gran cisma de los últimos tiempos. Por tanto, con la humildad, con la mayor humildad posible, la mayor sencillez, voy a tratar de contarte de manera muy breve, muy concreta, clara, concisa y precisa qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que ha pasado estos últimos días a raíz del 1 de julio del 2026 y qué consecuencias esto más o menos tiene. Voy a darte mi opinión, mi humilde punto de vista, y también te voy a compartir lo que yo considero que creo debería hacerse. Esto no es una imposición ni algo que yo pueda, primero porque no tengo la autoridad, segundo porque lo único que hago es compartir, pero te comparto lo que ocurre, lo que pienso y lo que creo que se debería hacer y la actitud que como cristianos deberíamos adoptar, más allá de adoptar una posición. Pues bueno, te cuento cómo empieza esto. A raíz del Concilio Vaticano II, que fue la última ocasión en la que la Iglesia se reunió en un acto conciliar allá por el año 1962 al 65, y que como resultado de este concilio se crearon una serie de documentos conciliares en los que la Iglesia se pronuncia para todo el pueblo cristiano con instrucciones, guías, mandatos. Pues bien, en este contexto quiero contarte que cuando ocurre un concilio siempre hay dos grandes etapas y una primera previa, que es lo que se va a debatir o lo que se va a discutir y conversar en el concilio. La segunda, lo que se discute, debate y acuerda en un concilio, y luego todas las acciones postconciliares, es decir, todo lo que ocurre después del concilio, todas las enseñanzas que el concilio deja, todos los debates, discusiones y sobre todo la aplicación de las enseñanzas y doctrinas establecidas en los concilios, cómo a lo largo del tiempo, como acciones postconciliares, esto va implementándose. Quiero que sepas que esto no es una cosa de que se terminó el concilio en el año 1965 y en el 1966 ya estaba todo implementado. No, esto es una cuestión que demora mucho tiempo, pasan muchos sumos pontífices, muchos papas. Entonces, en este contexto, como tú debes de saber, y si no lo sabes te lo cuento, el Concilio Vaticano II abre una nueva etapa para la Iglesia Católica en la cual se abre un poco más, o al menos se intenta abrir la fe hacia los pueblos, de modo tal que se crean, se desarrollan muchas iniciativas tendientes a que la Iglesia abra más sus brazos y sus puertas a la comunidad de cristianos alrededor del mundo. No obstante, en la parte de postconciliar, cuando hablamos de la aplicación, hay mucha tela que cortar, porque siempre toda declaración tiene su contexto en el cual fue dicha y luego tiene su contexto en el cual va a ser aplicada. ¿Qué ocurrió en este contexto? Que en el año 1970 el arzobispo Marcel Lefebvre funda una organización, una fraternidad que se llama la Fraternidad de Pío X. ¿Con qué propósito la funda? Y nota las fechas, 1970, quiere decir que es en el contexto de las acciones postconciliares, es decir, después del concilio ocurre esto. Y Monseñor Lefebvre
funda esta fraternidad bajo una lógica, que es convertirse en una iniciativa protectora de la tradición, del aspecto conservador de la iglesia y en respuesta a algo que él lo nombraba como una acción modernista y progresista de la iglesia. Es decir, visto de esta manera como una iniciativa, no suena mal. Es decir, con el temor, con el celo de que las cosas se vayan a malinterpretar y que la iglesia, con una buena iniciativa de abrir sus brazos hacia la comunidad cristiana, cometa o provoque cosas que sean contrarias a la tradición, es que Monseñor Lefebvre funda la fraternidad de San Pío X con esta intención. Pues bueno, hasta ahí todo suena bien, para cuidar de que no se generen malos entendidos en la fase posconciliar y que luego se generen cosas que atenten contra la tradición de la Iglesia Católica. Se ha creado la Fraternidad San Pío X. Hasta ahí todo bien. Pero luego hay un punto de quiebre en el año 1988, que por ponerle un término vamos a mencionarlo como una crisis. ¿Y por qué decimos que puede ser una crisis? Decimos que esto puede ser denominado como una crisis por cuanto la iniciativa de Monseñor Lefebvre, ¿cuál era? Cuidar la tradición de la iglesia, que estas iniciativas o estas acciones o estas declaraciones del concilio no vayan luego a tender a que la iglesia caiga en cosas que no debe. Él toma una decisión, y es que en el año de 1988 consagró 4 obispos sin contar con el mandato pontificio. Como ustedes saben, para poder, consagrar un obispo, para poder nombrar un obispo, para poder imponer las manos y consagrar un nuevo obispo, esto quien tiene la potestad de hacerlo es el Papa. Pero, sin embargo, esta fraternidad de San Pío X y en su cabeza Monseñor Lefebvre consagró 4 obispos, sin contar con la autorización del Papa, sin contar con el mandato pontificio requerido, que esto está establecido en el Código de Derecho Canónico, en el canon, si no estoy mal, 1382. Esta acción evidentemente tuvo consecuencias. Dentro del Código de Derecho Canónico se establece algo que se llama la excomunión late sententia. ¿Qué significa esto? Que es una excomunión automática. Es decir, un pastor de la iglesia, un obispo que desobedece la autoridad del Papa, automáticamente es excomulgado. Se excomulga a sí mismo, es una excomunión late sententia. Y esto obviamente generó insisto, no sé si el término correcto es crisis, pero generó un problema, porque un grupo importante de católicos, que son los miembros de esta fraternidad, pues desobedecieron al Papa, ¿ya? Y nombraron obispos sin contar con el mandato pontificio. Ahora, yo aquí quiero dejarte ver algo muy importante. Una cosa es decir, hago algo sin contar con tu autorización, y otra es, hago algo en contra de ti. Lo segundo evidentemente es más grave, y quiero que lo tengas ahí para al final de este video lo volvamos a recordar. ¿Qué ocurrió entonces? Que la fraternidad de San Pío X argumentaba que para ellos existía una crisis en la iglesia porque el Concilio Vaticano II abría la posibilidad de cosas que no estaban bien, que no eran adecuadas para nuestra fe. Por tanto, ellos argumentaban de que esa crisis o esa situación de crisis de la iglesia les obligaba o les daba la potestad de desobedecer parcialmente la autoridad del Papa, o al menos limitar su obediencia, a fin de preservar la fe y la liturgia tradicional. Suena bonito, suena muy bien, porque básicamente ellos respaldaban y respaldan el rito tridentino. Para los que tienen alguna edad avanzada,
o le pueden preguntar a sus papás o abuelitos, hace muchos años la misa se pronunciaba en latín y el sacerdote estaba de espaldas a la comunidad hacia la nave de la iglesia y con la mirada al tabernáculo, ¿ya? Sin embargo, a raíz del Concilio Vaticano II se abrió la posibilidad de que la Santa Misa sea en un rito en el que se pueda decir, en un rito en el que sea dada en el idioma de las personas que lo recibían, en español, inglés, francés, alemán, etc. Y esto es lo que conocemos hoy en día como el Novus Ordo, ¿ya? Que es el rito con el cual se dice la Santa Misa y que la conocemos hoy en día. Evidentemente también hubo algunas consecuencias a raíz del Concilio Vaticano II, ciertas concesiones que se hizo, por ejemplo, en el canto litúrgico, etcétera, etcétera. Pues bueno, esto fue un problema allá por el año 1988 y como les dije, causó la excomunión automática de los nuevos obispos nombrados y quienes lo nombraron, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros como católicos debemos entender esto que ahora está ocurriendo? Ustedes miran, oye, pero eso fue en el 1988, ¿por qué me traes esto a colación? Pues sucede que el Papa Paulo VI, todos los papas que vinieron a continuación, mantuvieron esta excomunión y se mantenían suspendidos todos las facultades canónicas de esta fraternidad y de sus miembros. Sin embargo, Joseph Ratzinger, cuando fue prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, muchos les sonará el nombre Joseph Ratzinger, que fue quien luego fue electo Papa Benedicto XVI, él empezó una suerte de proceso para poder readmitir a este grupo. Y ya cuando fue nombrado papa, él administró misericordia y los readmitió, pero advirtiéndoles de no volver a cometer lo que pasó en el año 1988. Dicho en términos sencillos, a ver, te readmito, pero pórtate bien. Te readmito, pero rígete bajo las normas establecidas en el Código de Derecho Canónico y en la tradición de la Iglesia. De acuerdo al Evangelio de San Lucas y Mateo, tenemos muy claro nosotros que Pedro es el Papa, que son 12 apóstoles, perfecto, pero hay uno que fue elegido Papa, al que se le dio las llaves del reino, ¿ok? Y esto es algo que se ha enseñado a lo largo de toda la tradición y que está escrita en las Sagradas Escrituras. El Papa es el vicario de Cristo y es el principio perpetuo o el principio visible de la unidad querida por Dios. Cuando en el Evangelio de Juan Jesús declara que todos sean uno como el Padre y yo somos uno. ¿Ok? De hecho, uno de los decretos conciliares fue el Unitatis Redintegratio. ¿Ya? Que todos sean uno. Muy bien. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el día de hoy? De que el Papa Benedicto los readmitió y les pidió que se porten bien. Pasó el Papa Benedicto, vino el Papa Francisco, todos conocemos lo que ocurrió. Y quizás algunas decisiones que alguna parte no los entendió correctamente, los malinterpretó. O acuérdense que lo maravilloso de la Iglesia Católica es que hay un magisterio. Yo puedo entender que las Sagradas Escrituras tengan pasajes bíblicos que a primera vista o bajo el entendimiento inicial de una persona podrían parecer textos confusos, textos que se contradicen o podrían ser textos oscuros, que es lo que se recomienda y lo que se manda es que los textos oscuros tienen que leerse con la claridad de los textos que no lo son. Y para eso existe el magisterio, que es quien nos ayuda y en quien descansamos para poder entender, para poder tener una buena exégesis de las Sagradas Escrituras. Lo mismo pasa con los concilios. Para eso está el magisterio, para evitar malos entendidos e interpretaciones que quizás sean muy sesgadas a partir de una necesidad o una situación particular, lo que fuera. Entonces, ¿qué tenemos que entender ahora? Que después del Papa Francisco, que es muy reciente a nosotros, muere el Papa Francisco y es nombrado el Papa León XIV. ¿Y qué creen? La fraternidad de San Pío X anunció
que iban a ser ordenados 4 nuevos obispos, bajo la misma intención. No, lo que pasa es que la iglesia está en estado de crisis, entonces nosotros queremos cuidar la tradición, queremos cuidar las cosas tradicionales que la iglesia ha traído durante miles de años, poner en buena ubicación la jerarquía de la tradición, etcétera, etcétera, y anuncian esto. Y aquí quiero que recuerdes una frase que te dije hace un rato. Una cosa es hacer algo sin tu autorización y otra cosa es hacerlo en contra de ti. El Papa León XIV les envió un escrito, les envió una carta, que aquí abajo vas a encontrar el link para que puedas acceder a esta carta, ¿ya? En la que el Papa León, con una actitud fraterna, pero sobre todo paternal, y mostrando la autoridad, los conmina a abstenerse de hacer esta consagración de 4 nuevos obispos. A lo que el prelado o la autoridad o el representante de la fraternidad de Pío X le responde. Y aquí empieza una contradicción porque el representante de la fraternidad lo reconoce al Papa como vicario de Cristo. Aparentemente, como escribe, parece ser que se somete ante la autoridad del sucesor de Pedro. Sin embargo, en el texto más adelante, o sea, es como que, chévere, tú eres la autoridad visible, el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro, pero me ratifico en esto y ahí empiezo a dar mi punto de vista. Y ahí creo que hay una necedad por parte de la fraternidad. Yo no voy a ser quien discuta o quien ponga en entredicho las intenciones. Creo que las intenciones son sanas. Hay cosas que se pueden hacer mejor. Siempre se pueden hacer mejor las cosas. Siempre se pueden corregir cosas que no estén bien. Siempre se puede mejorar y alinear de mejor forma a lo que es querido por Dios, aquello que estamos haciendo en la iglesia. Recuerden que la iglesia es santa, mas no así sus miembros. Recuerden que el Papa es infalible, pero no por una cuestión ontológica. El Papa es infalible en determinadas circunstancias y cuando se cumplen ciertas condiciones. Lo único infalible, perfecto e inerrante es Dios, y en consecuencia su palabra, y en consecuencia la tradición, y en consecuencia el magisterio por inspiración y por guía del Espíritu Santo. No porque mañana el Papa diga, no, yo pienso que el cielo es color rojo y como el Papa es infalible, entonces hay que creerle. No, no es así. El Papa no es impecable, es infalible bajo ciertas condiciones. Entonces, esta carta que responde el representante de la fraternidad, que también la puedes encontrar aquí abajo, deja entrever eso, ¿no? Una como que, ok, chévere, pero no te voy a hacer caso igual. Entonces, ¿para cuándo estaba prevista la consagración de estos 4 obispos? Para el 1 de julio del 2026. Hoy estamos 3 de julio. ¿Qué pasó? Consagraron a estos 4 obispos, es decir, desconocieron la autoridad del Papa. Y aquí lo que te dije hace unos minutos, no solo que lo hicieron sin la autorización del Papa, sino que lo hicieron en contra de la advertencia que el Papa ya hizo. Ojo con esto porque es importante. Porque a veces en nuestra vida también pasa que uno dice, bueno, yo obré y actué así en defensa propia. Yo actué así porque creí que hacía lo correcto. Está muy bien. Pero fuiste advertido. Se te explicó lo que podría pasar si hacías lo que ibas a hacer y sin embargo lo hiciste. Yo repito, no voy a ponerme a criticar las intenciones porque estoy convencido de que las intenciones son buenas, son nobles. Es más, me aventuro a decir que dentro de los seres humanos, casi el 90%, si no es más, de las acciones que cometemos son con buenas intenciones. Todos tenemos buenas intenciones. Pero aquí viene un problema. Que las intenciones no garantizan la bondad de nuestras acciones. Mi intención puede ser muy buena. Yo tengo la intención de ser un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, un buen amigo, un buen hermano.
pero si no hago lo que tengo que hacer, pues todo queda en discurso. Obras son amores y no buenas razones. Acuérdense lo que ocurrió en el siglo XVI con los protestantes, que fue uno de los cismas dolorosos que sufrió nuestra iglesia. ¿Qué decían ellos? Sola fides. Para salvarte solo se necesita la fe. ¿Cómo pueden haber creído eso los seguidores de Martín Lutero cuando en la misma carta del apóstol Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te demostraré mi fe? Dios es perfecto y todo lo que sale de su boca es perfecto y la palabra de Dios es perfecta. No había cómo confundirse y sin embargo, por vanidad, Martín Lutero cayó en apostasía. Y yo no dudo que las intenciones de Martín Lutero hayan sido malas, porque seguramente habían cosas que arreglar en la iglesia. Y más que en la iglesia, en los miembros de la iglesia y en las acciones que cometían los miembros de la iglesia. Estoy convencido que sí. Pero ¿era la solución separarte de la iglesia? Y esto nos pasa también en la vida misma. Nos han enseñado en el mundo moderno y en el mundo que va evolucionando que siempre es mejor. Si esta camisa te aprieta aquí un poquito, sácatela. Si esta situación te incomoda un poquito, bótala. Si esta persona a quien amas, digamos, es un poquito problemática, déjala a un lado. Si este hijo que tienes es un problema, bótalo. Si estos padres que tienes, que ya están mayores, que requieren tu cuidado y te generan problemas, bótalos. Nos están enseñando todo el tiempo a dejar, a botar, a soltar, pero no nos están enseñando lo que ya aprendimos desde hace mucho tiempo, porque esto es tradicional. Deberíamos preocuparnos por formarnos en aferrarnos en lo que es verdad. Deberíamos aferrarnos a lo que es real, por muy duro que sea, por muy complicado que sea. Cristo no renegó de la cruz, siendo el más santo de los santos. ¿Y por qué nosotros renegamos de cualquier cosa que no se ajusta a nuestro capricho? Finalmente es así. Y somos necios. Y eso es lo que está pasando con nuestros queridos y amados hermanos de la Fraternidad Pío X. No tengo nada en contra de ellos y creo y estoy convencido que sus intenciones son buenas. Es más, ¿dónde está para ir a firmar los que apoyamos la intención de ellos? La intención es buena. Luego, la ejecución y la puesta en marcha de tu intención, ahí es donde te equivocas. Y ahí es donde nos equivocamos todos. ¿Qué podemos hacer entonces los cristianos? ¿Empezar a señalar a los de la fraternidad? No nos equivoquen. Desde hoy en adelante tenemos que rezar profundamente por las intenciones del Papa, por la unidad de la Iglesia, por la unidad de los cristianos, por la fraternidad de San Pío X, por nuestros hermanos de la fraternidad de San Pío X. Rezar para que, de acuerdo a lo que Jesús decía, que todos sean uno como el Padre y yo somos uno, se pueda cumplir eso. Y en medio de la adversidad, también tenemos que tener clara una idea. No se olviden que cuando apareció la herejía arriana en el cristianismo primitivo, en la Iglesia Católica de los primeros siglos, cuando apareció la herejía arriana, ¿quiénes eran mayoría? ¿Los herejes o la Iglesia Católica? Eran mayoría los arrianos, eran casi el 90% de la Iglesia. Hoy en día probablemente la mayoría es la Iglesia Católica Romana versus el grupo de la Fraternidad de San Pío X, que también son católicos. Pero si comparamos en dimensiones, probablemente los que están más de acuerdo con la posición de la Iglesia Católica Romana, presidida por el Papa, son mayoría frente a los de la Fraternidad de San Pío X. Pero eso es lo de menos, no importa. Hay una frase muy bonita y quiero con esto cerrar. Hay que rezar por esta dolorosa ruptura. Y hay que rezar para que se restituya la unidad. No hay que rezar para que, rezo para que les vaya bien y para que... No, recemos para que vuelvan. Hay que rezar y pedirle a Dios que las cosas que se rompieron, que se vuelvan a unir. Porque ese es el querer de Dios. No por capricho nuestro, por el querer de Dios. No obstante de ello, hay que seguir luchando. Hay que persistir en la verdad y en la fe. Y hay que aferrarse a la verdad, aun cuando volvamos a ser 12 solamente.
Que Dios los bendiga, hermanos. Déjenme aquí sus comentarios y lo que piensan al respecto. Que el Señor los cuide. Un fuerte abrazo.